Hola y un saludo cordial a todas y todos, dirigentes, militantes, autoridades de organizaciones políticas del país. Mi nombre es Pablo Antezana Quiroga y conmigo vamos a ver a continuación el primer módulo de la unidad temática Sistema de Gobierno y Sistema Político. El primer módulo titula Sistema Político y Sistema de Gobierno. Bien, voy a comenzar esta presentación refiriéndome a tres conceptos que son centrales para entender justamente las características y diferencias que tienen los sistemas políticos y los sistemas de gobierno. Estos conceptos son el concepto de lo político, el concepto de la política y el concepto propiamente de sistema político. Entonces vamos a comenzar por el primer concepto. La política, de acuerdo con la definición más clásica de Aristóteles, aquel filósofo griego que inspira buena parte de la filosofía política de Occidente, definía Aristóteles la política como la forma de mantener a la sociedad ordenada con base en determinadas normas y reglas. Esa es de manera muy reducida y esquemática una definición de política de acuerdo con la filosofía de Aristóteles. Me parece muy útil, en segundo lugar, proponerles una segunda definición de la política, esta vez de la politóloga francesa Chantal Mouffe, quien nos dice que la política es el régimen institucional y el conjunto de prácticas sociales que buscan regular los intereses en conflicto, para establecer consensos y fijar un determinado ordenamiento en la sociedad. Entonces vemos ahí que a pesar de las diferencias de tiempo, época y contexto entre uno y otro autor, hay elementos en común que nos permiten definir la política. Y finalmente también les propongo una definición de Jacques Rancière, también de Francia, quien nos dice que la política puede entenderse como una técnica de gobierno tendiente a administrar los asuntos comunes. Vemos entonces en estas tres propuestas de definición que la política puede entenderse como ese conjunto de instrumentos, técnicas, normativas, cuya finalidad es establecer un determinado orden en la sociedad. Un determinado orden para gestionar los intereses en conflicto, o dicho de otro modo, gestionar la conflictividad de la sociedad. Eso es la política de acuerdo a estos tres planteamientos. Frente a ello tenemos la definición de lo político. Es muy importante diferenciar estos dos conceptos porque vamos a ver que justamente en esa diferencia podemos captar cuál es el elemento central para comprender las dinámicas de la democracia en la actualidad. Lo político tiene como base la distinción entre amigo y enemigo. Es decir, esta distinción o esta esencia de antagonismo o de conflictividad estaría en la base de lo político. Y esta es una definición que corresponde a el jurista alemán Carl Schmitt. Él decía que lo político es aquello que distingue al ser humano de cualquier otro ser vivo. ¿En función de qué? En función de que el ser humano es un ser político por excelencia, el único ser que tiene la capacidad de moverse en la dimensión política.
Pero ese ser político únicamente puede darse en el ámbito del Estado. Es en ese ámbito, en ese marco estatal, donde el ser humano es un ser político, no por fuera del Estado. En ese sentido, Carl Schmitt nos dice que el conflicto es la situación política por excelencia. Es decir, dicho de otro modo, el quehacer de la política tiene que ver con la prevalencia, la existencia, la permanencia de situaciones de conflicto. Existe política porque existe conflicto, porque existe antagonismo. Y si recuperamos la definición primera de Aristóteles, que nos decía que la política es esa posibilidad de ordenar la sociedad, tiene que ver justamente con esta esencia o naturaleza conflictiva de la sociedad. Entonces, esa distinción entre amigo o enemigo, que finalmente puede ser el grado máximo de una unión o una separación, mientras más unidos estamos, somos amigos, mientras más separados estamos, somos enemigos. Esa distinción es la característica central de todas las acciones o de todos los hechos políticos. Existe política porque los seres humanos tienen en su esencia esta dimensión de conflictividad. Entonces Carl Schmitt nos dice que todas las motivaciones y las decisiones políticas conllevan o implican la posibilidad de que los pueblos, los diversos grupos humanos, se agrupen, unos como amigos y otros como enemigos. Por eso es que se marca siempre en política esa diferencia, esa frontera entre un nosotros y un ellos. Como vamos a ver más adelante en los siguientes módulos que tengo a mi cargo, no siempre la política democrática se ha movido en estos registros. Sin embargo, es bueno tenerlos en cuenta al momento de tratar de definir cuál sería la esencia de la política como normas e instituciones y lo político como esa esencia antagónica, característica del ser humano como ser político. Entonces, ya para cerrar esta primera parte, Carl Schmitt decía que el concepto de Estado supone el de lo político. O dicho de otro modo, el espacio de lo político es esencialmente el Estado. ¿Y por qué nos plantea esta definición Carl Schmitt? Porque nos dice lo político es una dimensión exclusiva del ser humano que tiene en su base esta distinción entre amigo y enemigo, entre un grado máximo de unión o un grado máximo de separación. Y eso es propio de lo político y de ninguna otra dimensión humana. Y nos da como dos ejemplos muy útiles la distinción entre lo bueno y lo malo, por ejemplo. Esa distinción entre lo bueno y lo malo es propia del ámbito moral, que no tiene nada que ver con lo político. Entonces ya Carl Schmitt nos da una advertencia y nos dice lo moral, lo ético no tiene nada que ver con lo político. Asimismo, lo estético, la distinción entre lo bello y lo feo, tampoco tiene nada que ver con lo político, ¿no? Sino es esta distinción entre amigo y enemigo, la esencia del concepto de lo político. Les decía yo, Chantal Mouffe, la politóloga francesa, retoma estas categorías de Carl Schmitt y Chantal Mouffe nos plantea que debido a ese conflicto incesante, permanente de intereses en conflicto, intereses en pugna, entonces todas las sociedades humanas tienen como característica central el antagonismo. No es posible imaginar una sociedad humana sin antagonismo. Y lógicamente entonces el antagonismo es constitutivo de lo político. ¿Por qué?
porque cualquier oposición entre grupos humanos, si alcanza la fuerza suficiente para agrupar a las personas en torno a esas posiciones, puede expresarse en términos de amigo y enemigo. Y eso en un país como el nuestro, Bolivia, lo conocemos muy bien. Entonces espero que sea útil estas ideas y estos conceptos para comprender lo que vamos a ver más adelante en relación con la democracia en Bolivia y la democracia intercultural. Bien, decíamos entonces que la política es ese conjunto de normas, instituciones, prácticas que permiten regular la sociedad. Desde el punto de vista del marxismo clásico, se concebía al Estado y a este conjunto de instituciones políticas como la superestructura que se alza, que se yergue sobre una base económica constituida por las relaciones de producción, el trabajo, el capital, el salario, la propiedad privada, ¿no? Esa es la definición clásica del marxismo en la forma de ese triángulo o esa pirámide donde la base son las fuerzas productivas y las relaciones de producción y la superestructura viene a ser el Estado y las instituciones políticas, donde Marx también incluía al derecho, la religión y la moral. Y bueno, como es ampliamente conocido, el marxismo clásico definía a las diversas formas políticas que puedan adoptar los estados modernos como formas que servían únicamente para reforzar la dominación de un grupo sobre otro, en la lógica de lucha de clases sociales, esencial para el marxismo. Entonces, desde esta postura filosófica, se entendía que todas las formas políticas que puedan adquirir los estados modernos, indistintamente apuntaban a reforzar la dominación de la burguesía como clase social sobre el proletariado. Esa es la definición clásica del marxismo. Un poco más adelante, como una escuela o postura post-marxista, como una superación del marxismo, pero en los márgenes de las ideas de Carlos Marx, el famoso filósofo italiano Antonio Gramsci nos planteaba que no solamente tenemos una superestructura y una base económica, sino también está la dimensión de la sociedad civil. Y esto es muy importante porque Gramsci nos decía que antes, justamente para el marxismo clásico, estaba la base económica y la superestructura. Y lo que hacía el Estado era, mediante la fuerza, mediante la violencia, mediante la coacción, imponer los intereses de una clase dominante sobre el resto de los grupos sociales. Pero Gramsci nos dice que esto ha cambiado con la revolución industrial y sobre todo con la llegada del siglo XX. Y Gramsci veía que los estados modernos europeos de inicios del siglo XX había una nueva dimensión importante que es la dimensión de la sociedad civil. Entonces Gramsci nos dice que el Estado ya no solo busca imponer los intereses de la clase dominante sobre la burguesía o sobre el proletariado, sino que ahora el Estado busca generar consensos en las distintas clases sociales para que las distintas clases sociales apoyen el proyecto histórico del grupo dominante, de las burguesías. El proyecto histórico tendiente a la modernización de los estados y a la consolidación del sistema capitalista. Entonces, importante tener en cuenta que para Gramsci, además hay una nueva dimensión a tomar en cuenta, que es la dimensión de la sociedad civil. Y es en esa dimensión donde ya no solo
vale imponer por la fuerza militar los intereses de la burguesía, sino también es fundamental generar consensos para que esa burguesía tenga legitimidad y no solo la legalidad vía la fuerza coercitiva. A ello Gramsci denominaba hegemonía. Cuando tienes poder militar y además tienes legitimidad, tienes consensos sociales, entonces se ha alcanzado la hegemonía política. Hegemonía política en torno a los intereses de las burguesías que buscan construir los estados-nación modernos, del modo como él veía esta situación en Europa. Lógicamente, estos planteamientos aplicados a la realidad boliviana tienen una traducción que no puede ser automática por las grandes diferencias históricas, sociales, políticas, económicas, etc. Pero es importante tener en cuenta la dimensión de la sociedad civil, de los consensos y de la hegemonía. Más adelante, ahora les propongo una definición de sistema político, el tercer concepto que vamos a ver en este módulo. Sistema político puede entenderse de diversos modos. Ahí yo les planteo 4 definiciones que todas tienen en común entender, por un lado, que es un sistema, es decir, es un conjunto de interacciones, de entradas y salidas que permiten retroalimentar el funcionamiento de ese sistema. ¿Y cuál es la característica del sistema político? Que mediante esa retroalimentación constante con la sociedad civil, con las personas y la ciudadanía, el sistema político recoge las demandas, los intereses de la sociedad civil y los transforma en decisiones, en políticas públicas, en leyes. Por eso es el concepto de sistema. Y, lógicamente, adoptamos, en este caso, un enfoque sistémico, ¿no?, que tiene que ver con esta definición de sistema político como interacciones que buscan asignar valores a la sociedad, pero también recogen las demandas de la sociedad. Entonces, con esa definición de sistema político, ahora podemos profundizar un poquito más esa definición y adoptar el enfoque o los planteamientos del sociólogo norteamericano Talcott Parsons, que nos decía que en general todo el sistema global, todo el mundo, está organizado en sistemas. Todos son sistemas. Está el sistema económico, está el sistema educativo, está el sistema político, ¿no? Y en ese enfoque sistémico, la sociedad encuentra la manera de regular esa confluencia problemática, conflictiva que hay de diferentes situaciones, eventos, dinámicas que están en marcha y en constante retroalimentación. Este enfoque sistémico del sistema político lo vemos ya en su definición más importante, también con un pensador norteamericano, David Easton, quien nos dice que el sistema político, entonces, lo que hace es recoger como insumos, como inputs, las demandas y apoyos de la sociedad civil, del sistema social, y los transforma en decisiones políticas que devuelve a la sociedad civil. Entonces hay una retroalimentación que permite el funcionamiento de este sistema político. Tomando en cuenta esas definiciones, podemos ahora adentrarnos a comprender un poco de qué manera se ejerce el gobierno y de qué manera se ejerce el poder estatal. Para ello, quiero plantearles un primer elemento fundamental, que es la caracterización o la definición de un Estado moderno de derecho, que además es una democracia. Esa
definición básica del Estado moderno democrático tiene que ver con la división de poderes. Todas y todos sabemos que el Estado moderno, además en su forma republicana, tiene como base la división de poderes en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, de acuerdo a esta definición clásica, es el encargado de aplicar y hacer cumplir el ordenamiento jurídico en los límites territoriales de un Estado, y hacia afuera, hacia el exterior, en relación con la política externa, exterior que vaya a tener ese Estado. El poder legislativo, por su parte, es el encargado de formular el ordenamiento jurídico nacional, diseñar las leyes y normas que van a permitir una convivencia social en armonía. Ese es el poder legislativo. Y el judicial es el que se encarga de administrar justicia en la sociedad. Lo integran jueces y tribunales que deciden las controversias que se generan en la sociedad por los intereses en conflicto, por la naturaleza de antagonismo que es propia de las sociedades humanas, y entonces se generan estas controversias y es el poder judicial el llamado a discernir estas controversias mediante jueces y tribunales. Esa es la definición clásica de la división de poderes en un Estado moderno. Pero necesitamos, y quiero proponer una definición adicional, porque no todos los países que tienen división de poderes, para considerarse un Estado moderno democrático, no todos estos estados tienen el mismo régimen de gobierno. Algunos son estados que adoptan el sistema parlamentarista y otros adoptan el sistema presidencialista, que lógicamente es el caso del Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, muy rápidamente, ¿en qué consiste esa diferencia? En el sistema parlamentario, las decisiones más importantes del gobierno se toman en el Parlamento, en el Congreso o en la Asamblea. Es ahí donde se definen las acciones de gobierno. Por lo tanto, una mayoría parlamentaria, es decir, que un partido político tenga la mayoría en el Congreso, implica ejercer el gobierno. Aquel que tiene mayoría en el Congreso ejerce el gobierno. Y lo ejerce mediante la elección de un primer ministro, que sale del Parlamento, es un miembro más del Parlamento, que es elegido como primer ministro y se transforma entonces en el jefe de gobierno de un sistema parlamentario. A diferencia del sistema parlamentario, tenemos el sistema presidencialista. En el sistema presidencialista, como el boliviano, el jefe de gobierno es a la vez el jefe de Estado. Por eso se dice que en el sistema presidencialista, las atribuciones y las competencias del presidente están muy fortalecidas versus el órgano legislativo. Dicho de otro modo, el poder ejecutivo o el órgano ejecutivo se encuentra muy fortalecido en relación con el órgano legislativo. ¿Por qué? Porque el presidente reúne las funciones de jefe de gobierno, máxima autoridad de gobierno, y jefe de Estado, máxima autoridad de definición de toda la política estatal. A diferencia de lo que sucede en el sistema parlamentario, donde se tiene un primer ministro que solamente hace las veces de jefe de gobierno, pero además existe un presidente, en el caso de las repúblicas que adoptan el sistema parlamentario, o un rey, en el caso de las monarquías constitucionales. En esos casos, el jefe de Estado, ya sea presidente o rey, tienen funciones más de tipo simbólicas y muy restringidas a la definición de la política exterior y algún otro asunto
esencial que tenga que ver con la política estatal en su conjunto. Pero es importante esa diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno, entre un sistema parlamentarista y un sistema presidencialista. Finalmente, habiendo hecho esa última diferenciación, llegamos a esta última parte en la que quiero plantearles la existencia de diversas formas de gobierno y el apoyo a la democracia. Muy rápidamente, les decía yo que los estados modernos democráticos adoptan para su funcionamiento la forma democrática que lógicamente está basada en el voto universal, en el voto popular y la soberanía del pueblo. Esa forma de gobierno de la democracia conlleva pues una amplia participación del pueblo en la toma de decisiones, versus otro tipo de regímenes de gobierno que pueden limitar o restringir la participación del pueblo en la toma de decisiones. Lo importante que quiero señalar acá es que el apoyo a la democracia como la mejor forma o sistema de gobierno ha ido declinando en América Latina. De acuerdo con los últimos datos del Latino Barómetro, que ustedes pueden ver en pantalla, en los últimos 15 o 20 años ha habido una disminución sistemática del apoyo de los latinoamericanos a la democracia como mejor sistema de gobierno. De un máximo histórico de 79% el año 2012-2013 a un 63% el año 2020. Esto implica que los latinoamericanos todavía creen de manera fuerte y decidida que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Pero también esto nos muestra que hay algunos grupos que comienzan a creer que un gobierno militar en determinadas circunstancias podría tener apoyo significativo, o que a los latinoamericanos no les importaría que un gobierno no democrático llegue al poder siempre y cuando resuelva los problemas. Lógicamente, estas son señales de alarma que deben preocuparnos a todas y todos. Pero yo cierro este primer módulo con el mensaje de que los latinoamericanos todavía tenemos un fuerte apoyo a la democracia como el mejor sistema de gobierno, aunque hemos visto que las formas propias que cada país adopta para el funcionamiento de esa democracia pueden variar. Y ahí yo les hablaba sobre los sistemas presidencialistas o los sistemas parlamentaristas, donde la democracia es la base de todos ellos. Bien, muchas gracias. Con estos elementos concluimos el módulo 1 de la unidad temática Sistema de Gobierno y Sistema Político.